recibimos en nuestro estudio al intendente municipal de El Hoyo, Paul Wisman, así que te saludamos agradeciendo ya la presencia que está el Paul. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Buen día, Roberto. Buen día, Yami. bienvenidos. Bienvenido. Bien, y con esta, bueno, para... Invitación que hemos hecho a los intendentes. A los Estuvo intendentes, también Augusto exactamente. Sánchez, estamos invitando al intendente del Bolsón, así que para hacer un análisis, una evaluación de lo que nos está pasando, que obviamente nos involucra a todos con vistas a las elecciones que tenemos el domingo. Paul, ya casi listo para ir entregando el gobierno municipal a las autoridades que fueron electas. ¿Cómo marcha todo? Bien, estamos planeando eso, planeando el cierre. Nosotros vamos a hacer la entrega el mismo 10 de diciembre, que es domingo. Bueno, pero justamente se van a cumplir 40 años de la recuperación de la democracia, de la asunción de Raúl Alfonsín. También es el Día de los Derechos Humanos, así que eso nos parece que es importante ponerlo en valor, y lo vamos a poner en valor con las autoridades entrantes, como hacer una celebración democrática. Me parece que es una ocasión de poner eso en relevancia, es importantísimo. Fue una gesta, costó muchísimas vidas de todo el recorrido de Argentina, incluso durante la dictadura, la recuperación de la democracia, la guerra de las Malvinas. O sea, pasamos momentos muy oscuros y nos costó mucho llegar a donde estamos. Hoy nos queda la sensación de que la democracia está en deuda, y es así. La democracia nos faltan cosas, siempre el horizonte se aleja, pero también se hicieron muchas cosas. Entonces, eso es lo que vamos a poner en valor. Se juzgaron y condenaron a los genocidas, ¿no? Una serie de avances de la democracia, avances en derechos, avances en cuidados. Y después hubo avances y retrocesos, como por ejemplo tuvo que ver con la década del 90, cuando se privatiza todo y se enajena todo, y para lograr cierta estabilidad del peso nos metemos en la convertibilidad, y que durante unos años es tranquilizadora porque veníamos de un periodo muy inflacionario, pero a los pocos años, a los 4 o 5 años, ya Argentina entró en una recesión que duró 7 años y termina en la explosión del 2001. Entonces creo que es bueno ver, sobre todo los que lo vivimos, nosotros somos de esa generación, de la recuperación de la democracia, y tenemos que por lo menos ponerlo de manifiesto y relevancia. Sí, importante, digo, en estos tiempos, y justamente previo a las elecciones, donde hay por un sector, casi una generación que no lo vivió, que quizás no tengan, puedan valorar lo que significa la recuperación democrática, 40 años de institucionalidad y de todo, y que hay como esta sensación, algunos de decir, bueno, esto no me toca, yo no había nacido, yo no estaba, no conozco mucho cómo fue la dictadura y la salida. Es importante, ¿no?, esto de ponerla en valor realmente, ¿no? Sí, es fundamental. Bueno, el otro día estuvimos en la celebración, la recordación del 17 de octubre, ¿no? Y ver que antes del año 43 no había vacaciones, no había aguinaldo, no había derechos laborales, no había convenios colectivos de trabajo, no había paritarias. Digo, ahí me fui un poco más lejos en la historia, pero esto explica los procesos. Y entonces, creo que ¿y qué es lo que tratamos de hacer nosotros? Es valorar lo que tenemos, y entendiendo que nos falta muchísimo. Yo soy intendente hasta el 10 de diciembre y fui derrotado en las urnas, y tal vez se explica porque no logré muchas cosas que nos habíamos propuesto. Y yo lo veo, pero también es como hay un contexto, porque yo tuve una relación con el gobierno nacional que fue muy cercana, o sea, muchas reuniones con el presidente, con los ministros. La semana pasada estuve con el ministro Catopodis viendo el tema del gimnasio, de los centros de desarrollo infantil. O sea, cada cosa lleva mucho trabajo. Nosotros nos prometieron una ambulancia en el año 2001 y nos la entregaron hace unos meses. O sea, tuvimos 2 años gestiones, porque tiene que pasar por la aduana, por un montón de recovecos que las mismas instituciones fueron generando, y que ojalá algún día se vayan depurando, simplificando. Pero esos mecanismos que hizo la democracia también es para controlar que la guita no se afane. O sea, hay mucho resguardo en ese sentido en las instituciones. Hay mucho cuidado, hay mucha gente muy comprometida, hay mucha gente laburando. Estaba el otro día,
cuando volví de Buenos Aires, viendo lo que era ese aeroparque lleno de gente, y me acordaba que hubo una época que no teníamos aerolíneas y que estaba la gente, los ex empleados de aerolíneas acampando en Aeroparque. Claro. Y ahora tenemos una línea de bandera que es un orgullo, y que vuelven a plantear privatizarla. Y no solo eso, sino que Aeroparque estaba lleno porque hay gente que va para todos lados y el turismo está activo. Y está activo porque hay una política del gobierno que se llama Previaje y que hizo que exploten todos los destinos turísticos. Y eso es en un contexto malo, de una economía complicada, que tiene una explicación en la renegociación del Fondo Monetario, una deuda que sacó Macri. Pero bueno, no estoy hablando de la herencia recibida, estoy diciendo que en ese contexto, con esas dificultades, con la pandemia, con la sequía, en eso hay un gobierno que está laburando muchísimo. Y se nota, uno lo ve a Massa, las medidas que está anunciando Massa, con todos estos, digamos, para poder resolver lo que es la depreciación de la moneda, de alguna manera llegar con algo mientras se va acomodando toda esta cuestión. Así que en ese sentido me parece que hay que remontarse un poco al pasado para valorar lo que hay. Yo también, como intendente del pueblo nuestro, sufro con cuando no hay días de clase, porque en su momento era por la falta de arreglo con los gremios y después fue por la falta de arreglo con el transporte de transporte escolar. Y eso nos hace daño a todos, nos hace daño a las familias, las desorganiza. Pero ¿qué pasa? Pero hay educación. Hay educación pública, ¿no? O sea, tenemos que ver cómo cuidarla, cómo protegerla, tenemos que exigirle, mejorarla, tenemos que exigir que se mejore por todos lados, pero no podemos rifarla, no podemos rifar YPF, no podemos rifar aerolíneas, la salud pública, la educación pública, ¿no? Yo veía el otro día un candidato que dice que, los dos candidatos de derecha dicen que van a terminar con la coparticipación. Yo soy intendente de un pueblo y veo todos los días los números, aprendí de Néstor eso, ¿no? Sí. Y nosotros vivimos de la coparticipación, claro, básicamente. Estamos hablando de las provincias por un lado y después los municipios. Claro, nosotros apuntamos a que el día de mañana reestructurar la economía del pueblo para poder ser soberanos, económicamente independientes, pero hoy no lo somos, hoy vivimos de las regalías petroleras y de la coparticipación. Entonces, si hay candidatos que dicen que van a terminar con la coparticipación, estamos en el horno. El Hoyo, Bolsón, Lago Pueblo, Puyé, toda la comarca. Si van a terminar con el previaje, y bueno, todo lo que se avanzó se va a retroceder, ¿no es cierto? Entonces tenemos cosas que cuidar que valen. Hay mucho más por conseguir, claramente, pero hay cosas que nos costó mucho y que las tenemos. Y en nuestra mañana de una buena costumbre ha venido aquí a nuestra mesa Paul Wisman, intendente del Hoyo. Bueno, como en estos momentos previos a la elección del domingo, Paul, bueno, dabas cuenta de a veces la dificultad de de implementar algunos proyectos, algunas obras y trabajos en marcha, destacando, bueno, digamos, hay un Estado, tanto nacional, provincial y municipal, que está presente, que trabaja a veces con estas complicaciones burocráticas y con lo que destacaba así que falta. Y parece ser que por estos tiempos de campaña se está homologando mucho al Estado con los políticos, con la cuestión de los políticos, más allá de tildar de que el político roba, el político se queda con nuestra plata, con la plata de nuestros impuestos, toda esta simplificación. Pero bueno, cuestión de que a veces, cuando el Estado no termina de llegar, rápida homologación con el político. ¿Cómo lo ves? Bueno, eso es un uso, digamos, oportunista de la bronca de la gente y después termina siendo una estafa, porque quien lo usa dice que los políticos son malos y termina siendo un político. De hecho, uno es diputado, la otra fue diputada, o sea que hablan mal de la política. Yo me acuerdo cuando estaba en el Consejo Liberante, un concejal me decía, vos estás haciendo política. Y claro que hacemos política. Hacemos política todos los que nos importa nuestro pueblo,
¿no? Y lo que nos importa y hacemos algo. Y encima hacemos política para los que nos importa la felicidad del pueblo. Esto es más peronista, ¿no? Hay algunos que quieren las ganancias de las empresas, y bueno, es otra manera de hacer política, otra visión. Pero bueno, esta denostación creo que a la larga es también una simplificación, y ahí es donde hay que apelar a que sigamos madurando, porque el tiempo es así, con el tiempo se termina de madurar, se termina de entender todas estas cuestiones. A mí me parece que el momento es interesantísimo, porque esto del Estado, ahora, y yo haciendo un raconto, no quiero ser autorreferente, pero sí me parece que mi experiencia sirve, porque gobernando un pueblo chico, pero que tuvimos mucho apoyo, porque fue un gobierno federal el de Alberto Fernández, más allá de lo que guste, lo que no guste, fue un gobierno muy federal. Y este año, el 15 de enero, tuvimos un incendio en el Currumahuida, sí, que por sus características amenazaba quemar muchísimo, y es un incendio que lo apagamos nosotros, las instituciones organizadas, en 2 días. Yo hace 40 años vivo acá en la zona. Nunca había visto un incendio, nunca había habido un incendio que lo apague la gente. Este incendio lo apagó la gente, no es la gente suelta, es la gente, digamos, el Plan Nacional de Manejo de Fuego, el Plan Provincial de Manejo de Fuego, todas las brigadas, todas, ¿no? Todos los bomberos, toda la organización de la ciudadanía. En 2 días lo apagamos. Siempre los incendios los apagaba la lluvia. Claro. Siempre la lluvia. Claro. Finalmente lo termina. Sí. Y lo cocinamos. O sea, entre el helicóptero ese grande que estaba el Chinook, los otros 3 helicópteros, los 4 aviones, los 200 cuerpos de brigadistas, los 200, bomberos, asistentes. Entonces, ahí es donde digo, hay que valorar lo que hacemos. Eso lo vivimos como si fuera la final del claro, Mundial, porque la verdad que fue eso, fue organización, trabajo en equipo, estamos en plena temporada, hubo que evacuar Patriada, hubo que evacuar el Desemboque, el fuego se fue por 7 lenguas distintas, todas apuntando a un centro, digamos, poblado. Sí, podría haber sido una consecuencia terrible. Y se atajó, ¿no? Entonces, estas cosas que hablan bien de nosotros, las tenemos que poner en valor. Y no, después se ponen en valor otras cosas, y es un país de mierda, y nos tiran así como... No, es un país bárbaro. Digamos, no nos olvidemos, la final del Mundial, esa alegría que generó. Sí. Esa alegría, ojalá la recuperemos, estemos ahí atentos a eso. Digo, y a mí me parece muy interesante lo de Massa en este momento, que Massa agarra y encarna eso y lo pone diciendo, no, este es un buen país, no es un país de mierda, es un buen país por su cultura, por su gente, por su historia, por lo que podemos hacer, por el potencial productivo, pero tenemos que lograr esa unidad nacional. Y en ese sentido es que soy optimista que esta apertura en la política, en la cual se pone de un lado lo que es quienes bancamos la historia y el Estado y reconocemos estas conquistas, y los que piensan que no es así. Pero bueno, ahí vamos a confrontar el 22 de octubre, y estoy convencido que bueno, vamos a ir a un balotaje, Unión por la Patria va a ir a un balotaje, me imagino que será con La Libertad Avanza. Y finalmente, después el 19 de noviembre vamos a tener que trabajar muchísimo para poder poner de manifiesto todo esto que estamos sintiendo, para ver si efectivamente valoramos o no valoramos todo el recorrido que ya hicimos. Fuera de micrófono mencionabas el bajo porcentaje de lectores que se acercaron a votar en agosto, en el Hoyo, hablando específicamente del Hoyo. Sí, bueno, nosotros tuvimos 2 elecciones seguidas. Sí. La del 30 de julio, que también, y las 2 fueron en días invernales de muy mal clima, sí. Muy mal clima meteorológico, y también muy mal clima en lo social, en lo económico, en lo político. O sea, la gente estaba con mucha bronca por un montón de cosas, y entonces muchos de los que votaron determinada cosa, votaron impulsados por esa bronca, por decir, quiero un cambio porque todo esto está mal. Sí. Que nosotros entendemos que la gente tiene bronca. Nosotros también tenemos bronca cuando las cosas no nos salen, ¿no? Pero hay que ver qué hacemos con la bronca. Porque si tengo bronca y me pego un tiro en el pie, después no puedo caminar, ¿no? Si tengo bronca y hago algo que me perjudica, entonces eso es lo que tenemos que sentarnos con las vecinas, los vecinos, es lo que estamos haciendo. Y decimos, primero viendo
si no fuiste a votar es por qué, cómo se explica. Está bueno votar. Nos costó, esto que decíamos al principio, recuperar la democracia, poder elegir nosotros a quien nos va a gobernar. Mucha gente hasta se molesta porque tiene que votar muchas veces. Este año tuvimos que votar provincia, municipio, ahora las nacionales. Todavía hay como esto, bueno, a ver, como tratar de agradecer que podemos realmente elegir, ¿no? Totalmente. Porque nosotros somos de una generación que vivimos 7 años sin que se vote y que el presidente surgía de las cúpulas del ejército, la Fuerza Aérea y la Marina y de la manera más siniestra. Y después hacían cualquier cosa y nadie los controlaba y no tenían un congreso, ¿no? Y gobernaban, hacían lo que querían y teníamos un presupuesto para defensa y habían bajado el presupuesto en educación. Yo me acuerdo de la época esa por la militancia. Yo era alfonsinista en aquel momento. Y la militancia era para que vuelva la democracia. Y nos juntábamos en Bariloche, donde vivíamos, con los jóvenes del Partido Intransigente, la Juventud Peronista, todos los espacios democráticos. Y eso es lo que estoy viendo ahora. Eso es lo que estoy viendo, que capaz que no va a ser antes del 22. Pero que pienso que después del 22, a partir del 23, todos los que estuvimos luchando para que vuelva la democracia, vamos a volver a estar juntos. Y eso espero, valorando y con este clima de escucharnos, ¿no? Porque también para poder lograr esas mesas hay que tener condiciones de respeto, ¿no? Para no estar imponiendo. Para el que piensa nos distinto, juntamos. claro. Yo creo que vamos a volver a confluir los radicales, con los peronistas, con las izquierdas, sobre todo con esto, ¿no? Digamos, con los colectivos que fueron recuperando muchos derechos, porque, digamos, las marchas de las mujeres, las Ni Una Menos, tuvieron asistencia y cuidado en estos gobiernos, sobre todo el de Cristina y también el de Alberto. Se generó un Ministerio de Mujer en la Municipalidad del Hoyo. Valga la redundancia, creamos el área de género, de mujeres y diversidades, y estamos asistiendo un montón, más de 200 mujeres víctimas de violencia familiar, ¿no? Violencia de género. Todo esto no puede retroceder, ¿no? Pero podría, en realidad, si la gente vota otra cosa. El otro día hablando con un miembro de una comunidad mapuche del Hoyo que estaba trabajando para Milei, le dije, mirá, la candidata a vicepresidente de Milei está resaltando el genocidio de la conquista del desierto. O sea, fíjate, porque vos estás alimentando a alguien que te quiere matar, ¿no? Te considera desaparecido, como que ni inexistente. No, claro, entonces digo, pensemos bien eso, pero también vuelvo, ¿no? Con el mayor respeto, a ver qué es lo que a dónde me lleva mi bronca. ¿Qué pasa a propósito de estas áreas que se han generado, o como el área de cooperativas, con un gobernador recientemente electo que ha tenido algunas frases poco felices en contra de las cooperativas también? ¿Qué puede llegar a pasar? No sé si ya has mantenido este diálogo con el intendente electo justamente con estas áreas. ¿Existe voluntad de mantenerlas? Estamos trabajando sobre cosas. Primero, con el intendente no estoy yo dialogando hasta que no termine el periodo electoral, porque él es el referente de Juntos por el Cambio. Y estamos lidiando. En este momento estamos en plena confrontación. O sea, en un periodo de transición no vamos a tener. No hay transición hasta el 22. No, igual, normalmente la elección hubiera sido el 22, o sea que tampoco hay que adelantar nada. Pero sí tengo, digamos, funcionarios míos, secretarios y secretarias que se juntan con él para temas específicos. Relacionado a las áreas, es un tema que es muy potestad de quien gana las elecciones. Claro. Pero nosotros sí sabemos, yo vengo del cooperativismo, y nosotros pudimos impulsar y trabajar para que la municipalidad le dé relevancia a esto. Bueno, que si no se la da, vamos a volver a las trincheras y trabajarlo como cooperativa. Se armó una federación de la economía social y el cooperativismo en la comarca andina, y esto ya también son cosas que van quedando, son semillas que ya empiezan a brotar. O sea, primero hubo mucha organización y esa organización queda. Entonces, no sería una involución o un retroceso si el área desaparece. Pero vamos a tener confianza. Pero el área de la mujer, por ejemplo, también está apoyando y apoyando en todo sentido a mujeres que han sido víctimas de violencia. ¿Qué pasaría justamente con esa ayuda? Sí, bueno, nosotros estamos bregando porque no se desmantele el área. Pero también hay un contexto nacional. Nosotros pudimos hacer todo lo que hicimos porque hay un ministerio nacional
que hay planes como el accesar, el acompañar, el invertir. El otro día entregamos dos subsidios a mujeres víctimas de género de 400 lucas para poner en marcha un emprendimiento, porque a veces, digamos, si no tenés la solvencia económica, si no tenés independencia económica, es muy complicado cortar una situación. Ya para ir cerrando, ¿qué quedó pendiente de terminar como sueño para el intendente Paul Wisman y que le gustaría que siguiera como proyecto en marcha? Además de estas áreas. Nos quedaron muchas cosas pendientes. Pudimos terminar, algunas terminamos el Zoom de Puerto Patriada, los baños del camping, se pudo eso concesionar a una cooperativa, se ordenó Patriada, se ordenaron los estacionamientos, se puso, digamos, los guardavidas, cosa que es la única playa en la comarca que tiene guardavidas. Se hicieron cosas que tienen que ver con el ordenamiento, se hicieron acciones que tienen que ver con la planificación, tanto de desarrollo económico como territorial, pero estos son procesos largos. Entonces, si bien algunos terminamos, otros quedan en el camino, ¿no? El plan de regularización de tierras no lo pudimos hacer por falta de, de tiempo también. Nosotros, además de que los 4 años, que fueron 3 y medio, porque las elecciones fueron a mitad de año, además de eso, bueno, la pandemia, el incendio, la otra pandemia, el tema del gimnasio. Estuvimos muy castigados con muchas complicaciones. Arrancamos con un municipio muy endeudado. Entonces, bueno, nos costó eso. Pero vamos a entregar un municipio más planificado, un municipio equipado, muy equipado, con mucha maquinaria nueva, ordenado en muchos aspectos, ordenado financiera y económicamente, con mecanismos de transparencia del Estado que no existían, ¿no? Como cada procedimiento tiene su expediente, con un área de inventario que no existía tampoco. O sea, dejamos un pueblo mejor. Nos falta un montón, o sea que en el 27 tenemos que volver. Bueno, gracias por haber venido. Gracias, quedó la frase. Gracias. Bien, el intendente del Hoyo, Paul Wisman, dialogando en la mañana con nosotros.